La teba, una chaqueta tan española como la tortilla de patatas, pero sin embargo mayormente desconocida. Pero, ¿qué hace a la teba una teba? ¿Cuál es su historia, su origen? Te lo cuento. La historia varía un poco según la fuente que se consulte, pero en líneas generales es la siguiente. El origen de la teba se remonta al siglo XX y toma su nombre de el conde de Teba, quien en la época solía ir de cacería con el entonces rey de España, Alfonso XIII. Fue el rey quien, en una de las cacerías, le regaló al conde de Teba una chaqueta que, según se decía, era muy ligera y muy cómoda para cazar, ya que permitía amplio rango de movimiento. Tiempo más tarde, en Zarauz, donde se organizaban jornadas de tiro al pichón, el conde le lleva la chaqueta a una modista local y le pide que haga una réplica con algunos cambios y modificaciones. Es ahí donde nace al menos un primer prototipo de la teba. En 1943 el conde se encuentra de cacería con el conde de Caralt y Enrique Mayer, un famoso tenista de la época. A los dos acompañantes del conde les gusta mucho la chaqueta y le proponen, oye, ¿por qué no la cojo? Me la llevo a Barcelona, a Belicía, una muy famosa camisería de Barcelona, y como ya tienen nuestras tallas, les digo que nos hagan una nueva réplica a cada uno de nosotros. Es ahí cuando Belicía consolida el diseño de la teba y comienza a fabricarla, hasta hoy día que se ha convertido en marca de la casa y su producto estrella. Pero, volviendo al conde, 10 años más tarde, en 1953, el conde gana el Mundial de Tiro al Pichón. Y es ahí donde la teba traspasa las fronteras españolas y comienza a ganar fama a nivel internacional y en el extranjero. Con el paso de los años también traspasa la frontera del mundo de la caza al de la moda de hombre y contribuye a esto no solo su aspecto, sino también esa cierta desaparición que solía haber entre ropa de negocios y de ciudad y la ropa de ocio, campo, deportiva, incluso materiales. A nadie le extraña hoy en día ver por el centro de Madrid a alguien con un abrigo de tweed o con una chaqueta Barbour. A nivel superficial, lo principal y más característico es la solapa. Tiene un corte recto y limpio, a diferencia de lo que solemos ver en americanas o chaquetas de traje, siguiendo 4 o 3 botones, depende del fabricante, lo tradicional, si no me equivoco, son 4, bolsillos de parche, es decir, cosidos sobre la chaqueta, y los dos de abajo con tapeta. En el diseño original, en fotos, se ve que el de arriba también llevaba tapeta, pero a lo largo de los años esa tapeta se ha perdido. Seguimos. Mangas de camisa, con un solo botón, caída recta y sin apertura trasera. Pasando a la construcción, la estructura, o más bien falta de ella, la teba es una chaqueta desestructurada, es decir, no tiene entretelas y en los hombros no tiene ningún tipo de acolchado ni estructura. Se parece así más a un traje italiano-napolitano que al típico traje inglés con una estructura más rígida y fija. Esto, de nuevo, una vez más, le da un aspecto mucho más informal y cómodo. Como he dicho, a lo largo de los años sufre pequeñas modificaciones y una de ellas es los materiales. Hoy en día se realiza en multitud de materiales y en tonalidades distintas. Esta, por ejemplo, es de lino, pero lo tradicional sería en color azul, verde o beige y en lana. En la actualidad, como ya hemos visto, el origen de la teba es de caza, pero bajo mi punto de vista, en general no tiene mucho reconocimiento o fama. De hecho, la mayoría de gente ni le suena, han oído hablar de ella. Incluso dentro del mundo de moda de hombre en habla hispana, de vez en cuando he visto algún vídeo, algún fragmento, pero no veo demasiadas referencias a la teba. Sin embargo, de nuevo puede ser mi experiencia personal, en el mundo de habla inglesa sí que he visto la teba siendo mencionada. Simon de Permanent Bespoke London lo he visto varias veces llevando una teba. Ask Oki, si no me equivoco es americano, hizo un pequeño vídeo, un pequeño fragmento hablando de la teba. Sacó su propia teba, pero una versión un poco rara. Merchant Fox, que es la marca del fabricante de telas famosísimo inglés Fox Brothers, en la mayoría de publicaciones que he visto tienen la teba anunciada. Incluso yéndonos aún más lejos, en Hong Kong, marcas como de Armory tienen su propia teba a la venta. De Gaudery tiene una versión de la teba mezclada con una chaqueta de campo militar, pero también inspirado en la teba. Incluso James Bond en Licencia para Matar lleva una teba en una de las escenas. Pero volviendo a España, es una prenda que yo creo que merece mucha más fama y relevancia de la que tiene. Lo primero, por ser una prenda 100% nuestra.
Siempre se habla de la moda inglesa, italiana, americana, por Brook Brothers, el traje, el saco, pero muy rara vez se menciona la moda española, excepto principalmente por la teba. Y aparte de esto, porque es una prenda versátil. La capa española es 100% nuestra también, pero llevar una capa española hoy en día, oye, habrá quien pueda, pero complicado. Pero la teba es súper versátil. Puedes llevarla mucho más formal, con una camisa más arreglada, con corbata, pero también mucho más desenfadado, incluso con camiseta y vaqueros. Así que nada, espero que os hayan gustado los diferentes ejemplos de cómo combinar la teba. Y bueno, este ha sido el vídeo, me da un poco de reparo hacerlo, pero bueno, si os ha gustado, dejad like, comentario, como suelen decir, y quién sabe, lo mismo me animo a hacer algún vídeo más en el futuro. Hasta luego.